Muy bien, ahora pasemos a la cama. Si ustedes se fijan, la cama está compuesta en este caso de colocho de madera que sale de una máquina canteadora que yo consigo con un amigo, y tiene al menos una profundidad de 5 pulgadas, al menos de 5 a 8 pulgadas es lo menos que he aceptado yo, para evitar algunos problemas también con las patas del ave, pero al mismo tiempo lo puedo retirar más rápido, así que evito que los patógenos que están que se acumulan acá puedan estar por mucho tiempo, ¿no? Por lo menos tiene una limpieza con esta densidad de aves de cada 2 meses, simplemente porque son pocas. Y al mismo tiempo se está fumigando semanalmente. Yo utilizo un detergente biodegradable para poder hacer a base de jaboncillos, Sapindus saponaria, pero ustedes pueden utilizar amonio, pueden utilizar yodo, que son los más utilizados comercialmente. Son un poco más tóxicos y de igual forma van a poder ayudarles. ¿Qué otras recomendaciones con respecto a los bebederos que no había hablado? Hay que evitar que los bebederos se logren vaciar completamente, por así decirlo, especialmente en estas zonas calientes, porque lo que el ave va a hacer es mover el bebedero, o sea, se va a voltear, ¿no? Por ejemplo, ya cuando tiene casi nada de agua, y toda la humedad va a caer abajo. Esa humedad también es ambiente propicio para patógenos, entonces no queremos esa humedad día tras día. Entonces vamos a dejar un poco más, quizás ponemos un bebedero extra para evitar que todos se lleguen hasta tal punto que ya casi ni tengan agua y lo empiecen a botar, y esa humedad nos vaya a afectar, ¿verdad? Puede generar pododermatitis más que todo, al igual que otros problemas. Eso. Otra de las ventajas también del fumigar es que generamos cierta humedad, especialmente para estos ambientes tan cálidos como el que estoy yo ahora. Y esa humedad de alguna forma le ayuda. ¿Por qué? Porque las partículas pequeñas podría ser la cascarilla de arroz que compone la cama o los colochos, afectan las vías respiratorias del ave al momento en que ella rasca, juega, pelea, lo que sea. Entonces no queremos tal resequedad, tampoco queremos una gran humedad. Entonces eso básicamente. Y también otra de las ventajas de estar fumigando es que podemos evitar lo que vienen a ser patógenos como por ejemplo los piojos, ¿verdad? Pero más que todos los piojos, ya que sus vectores son algunas aves silvestres, vamos a evitar que tengamos al menos perchas lo más cercanos que podamos. Por ejemplo, ya les voy a mostrar. Por suerte el ave que estaba en esa zona se fue, pero teníamos una pequeña avecita aquí, una zenaida, una paloma, viviendo en ese borde, en la mera esquina del muro. Con respecto a la altura del galpón, esta altura a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque este es un ambiente muy caluroso en el que estoy yo. Podemos llegar incluso a 36 grados, 34 grados, más incluso en verano. Pero no es tan necesaria, nos ayuda, pero no es tan necesaria. Estos son casi 10 pies. Y nos ayuda a que ellas estén muy frescas, ¿no? También evitamos la entrada de murciélagos completamente, ¿verdad? Aquí tenemos vampiros, así que por X o Y tenemos una casualidad que se nos llegase a jugar ahí un murciélago. De igual forma hicimos todo lo posible, a pesar de que no logramos hacer el trabajo tan bien, porque si se fijan tienen ese bordecito ahí último. Ese último por ahí se puede jugar un murciélago. De igual forma ahí, fijan,